la metodología de investigación mediante el enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se aplica principalmente a las ciencias sociales y se basa en principios teóricos como lo son la fenomenología y la hermenéutica. Mediante este tipo de investigación se realiza una recolección de datos de tipo no cuantitativos, con los cuales se propone explorar las relaciones sociales de los sujetos que se investigan y asimismo también describir sus realidades. Diversos autores nos mencionan que no existe una fuente bibliográfica que nos brinde información acerca del momento exacto de su génesis. Sin embargo, su apogeo se da en el siglo XIX, cuando antropólogos y sociólogos empiezan a darle importancia a datos obtenidos en el campo de investigación y no meramente en el laboratorio. Los autores Densing y Lincoln en el año 1998 nos informan que existen 5 etapas en las cuales se ha desarrollado o ha evolucionado este tipo de enfoque de investigación. La primera etapa es la etapa que se conoce como tradicional y se da entre el año 1900 y el año 1959. Luego tenemos la etapa entre el año 1959 y el año 1970 que lleva por nombre modernista. Luego tenemos la etapa entre el año 1970 y el año 1986 que es la etapa de interpretatividad, y la etapa entre el año 1986 a 1990 que es la etapa de reflexividad crítica, y por último tenemos la etapa entre el año 1990 hasta la actualidad que lleva por nombre postmodernista y tiene la característica en la cual se han descubierto y redescubierto nuevas maneras de investigación siempre dentro del tipo de enfoque de investigación cualitativo. En este tipo de enfoque de investigación cualitativo existen diversas técnicas y las estudiaremos a continuación. Para ello vamos a empezar con la técnica de la etnografía. La etnografía es el arte y la ciencia que permite describir y estudiar grupos sociales, sus instituciones, sus comportamientos, sus creencias, etc. Ahora bien, mediante la etnografía se recolectan datos para así identificar patrones que nos permitan predecir posibles comportamientos futuros del grupo que se investiga. La etnografía tiene la característica en la cual el autor se vuelve un participante subjetivo dentro de la vida de los sujetos que se investigan. Una de las ventajas de la técnica de la etnografía es que el equipo se sumerge dentro de la vida de los sujetos que se investigan, desarrollándose así una relación entre el sujeto y el investigador, lo cual genera la ventaja que los datos obtenidos son más exactos y es una información que no se podría obtener mediante otro tipo de enfoque de investigación, como por ejemplo el método de investigación cuantitativo. Para el desarrollo de la técnica de la etnografía existen 4 fases, que son las que nos indica el autor Densing en 2003. El primer paso es la demarcación del campo que se investiga. Luego tenemos como segundo paso la preparación y documentación. Luego tenemos el tercer paso, que se trata de la investigación en sí, es decir, la recolección de datos ya en el campo de investigación. Y por último tenemos el cuarto paso, que es la conclusión, en la cual se realiza un análisis exhaustivo de los datos que se investigan. Saludo al licenciado Carlos Rolando Barrios. En esta oportunidad le hablaré sobre la técnica estudio de casos. En primer lugar, es necesario preguntarnos, ¿qué es un estudio de casos? La respuesta es una técnica cualitativa que se utiliza en una gran variedad de ciencias para comprender a profundidad la realidad de un fenómeno de estudio.
Ahora bien, para el sociólogo Jim, el estudio de casos consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas únicas. Como siguiente punto, hablaré sobre los precursores más importantes de los estudios de caso, donde en los años 30 del siglo pasado tuvo gran influencia los sociólogos de la Escuela de Chicago, destacando los autores Robert Parr, Ernest Watson Burgess y Frank Lloyd Wright. También son importantes los aportes brindados por la Universidad de Harvard, con el profesor Christopher Columbus. Otros autores que sobresalen por sus aportes significativos también son Robert Jim y Robert Stein. Por otra parte, es necesario abordar las características de esta técnica, las cuales son, primero, que es particularista, ya que se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico, orientado a comprender la realidad. Como segundo, que es descriptiva, debido a que como producto final se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo. La siguiente, que es heurística, porque puede descubrir nuevos significados y ampliar el conocimiento. Y la cuarta es que es inductivo, porque se basa en el razonamiento de este tipo. Otro punto importante son las posibles ventajas y desventajas al utilizar esta técnica, encontrando como principales ventajas: 1. Que se basa en la recolección de datos sin medición numérica. Segundo, que al obtener la información de primera mano facilita la toma de decisiones. Tercero, que es un método más adecuado para conocer la realidad. Cuarto, que es una herramienta de tipo analítica. Y quinto, que permite observar, describir hechos, situaciones y el contexto de las personas. Y por el contrario, las desventajas pueden ser: primero, que la investigación cualitativa de estudio de casos no representa una muestra de una población. Siguiente, que requiere una gran cantidad de fuentes de evidencia. Como tercero, el resultado del estudio de casos no se da de manera inmediata. Como cuarto, generalmente no permite probar hipótesis. Y como quinto, que no es una herramienta meramente estadística. Otro aspecto importante de los estudios de casos es el procedimiento para que se aplique esta técnica, el cual se divide en 5 fases bien delimitadas, siendo la primera la selección y definición del caso, luego la elaboración de una lista de preguntas, siguiendo una localización de las fuentes de datos. Luego tenemos el análisis e interpretación, finalizando con la elaboración de un informe. Y ya para concluir, brindaré un ejemplo aplicado a la ciencia jurídica, el cual puede ser el estudio de los factores que desencadenan conductas delincuenciales y la violación de las normas establecidas en el Código Penal salvadoreño por parte de las personas que residen en barrios marginales de la ciudad de San Salvador, tomando como objeto de estudio la comunidad Tutunichapa. Sin más que agregar, agradezco por su atención prestada. Bendiciones. Hola, muy buen día, licenciado Carlos Rolando Barrios. Mi nombre es Amy Patricia Ventura Escobar y yo vengo a hablarles un poco acerca de Focus Group. Los principales precursores de la técnica fue desarrollada por Herta Hudson desde la década de 1930 en los estudios de mercadotecnia y comunicación. Sin embargo, su aportación no ha sido reconocida, ya que los trabajos realizados por Robert K. Merton y Paul Lazarsfeld tuvieron mayor eco al emplearla en importantes estudios sociológicos. Entre las características, se utiliza como un método cualitativo que puede combinarse con otras técnicas. En un proyecto de métodos combinados puede ser utilizado en etapas preliminares exploratorias de un estudio para evaluar el impacto o investigar más sobre la investigación. Es útil para evaluar, desarrollar, complementar algún aspecto específico. A diferencia de otras técnicas tradicionales como la obtención de la entrevista personal o encuestas social, el Focus Group permite obtener una suficiente profundidad
gracias a la interacción entre los participantes. La información es valiosa respecto a los conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias. Y esta información específica y colectiva se obtiene en un corto periodo de tiempo. Ventajas y desventajas de la utilización. Entre las ventajas encontramos este tipo de herramienta es útil para poder obtener información de una forma colectiva. El focus group como dinámica ayuda a que los participantes se involucren de forma activa. Además, al evaluar esta metodología, les sirve como una buena base de análisis para comparar la información. Es una dinámica de grupo muy interesante, ya que mejora la perspectiva de ciertos temas dentro del grupo. Las personas evaluadas, entre las ventajas tenemos la profundidad a comparación de las entrevistas individuales. Los grupos de enfoque no son tan eficientes en cuanto a la cobertura de un tema en particular. Comúnmente cuando se discute algo en el grupo de enfoque hay una poca profundidad en el tema. En los grupos de enfoque puede que exista la posibilidad de que los integrantes no expresen de manera honesta sus opiniones sobre el tema, el producto o la idea. A comparación de los cuestionarios y las encuestas, los grupos de enfoque son mucho más caros de ejecutar, ya que comúnmente se compensa a cada uno de los integrantes. También los moderadores pueden tener un gran impacto en el resultado de la discusión de un grupo de enfoque. Estos pueden incluso influenciar de manera intencional o no en las ideas de los participantes, lo cual puede tener como resultado información inexacta. Los procedimientos para aplicarse. En Focus se utiliza en la investigación cualitativa un grupo de 6, 10 a 8 personas. Normalmente se reúnen para explorar y discutir un tema. El grupo comparte sus conocimientos, comentarios, opiniones y puntos de vista sobre el tema en discusión. Los participantes comparten abiertamente sus opiniones y son libres de convencer a los demás de sus ideas. El mediador toma notas sobre el debate y las opiniones de los miembros del grupo. Los miembros del grupo influyen en los resultados de la investigación, por lo que fundamentalmente son exigentes a la hora de seleccionarlos. Ejemplos aplicados a las ciencias jurídicas, la metodología y la recolección de datos para la investigación a partir del focus group para la rama de las ciencias jurídicas. Dichos grupos mantienen en especial interés para el estudio de las ciencias sociales, en tanto permiten mejor conocer y estudiar las opiniones y posicionamientos de sus integrantes de acuerdo a las líneas de planteamiento para la discusión. Bueno, es todo. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Me corresponde hablar sobre las técnicas proyectivas. Según el diccionario Oxford, las técnicas proyectivas tienen que ver con el tipo de prueba de personalidad en la cual el sujeto responde libremente a una serie de estímulos, tal como manchas de tinta, retratos u oraciones incompletas. En estas técnicas el sujeto proyecta aspectos inconscientes de su personalidad en los estímulos de prueba y los revela en sus respuestas. Y dentro de los precursores menciono a Freud, quien introduce la palabra proyección en el ámbito clínico como mecanismo de defensa patológico que le servía al sujeto para enfrentar la ansiedad y la culpa que estaban debajo de los trastornos paranoides. También tenemos a Anderson, quien cree que las técnicas proyectivas no solo es lanzar hacia afuera algo propio,
sino que también están implicados procesos mentales internos, procesos por medio del cual ha llegado a dar esa respuesta. De esa manera podemos considerar los precursores. Y por otro lado tenemos las características, las cuales pues dentro de ellas conocemos el método globalista. Este método no pretende evaluar una característica puntual, sino la persona como algo global. También supone que el sujeto organiza sus respuestas en función de su propio mundo interno, o sea, es decir, en base a su historia personal. Por tanto, las respuestas organizadas en torno a su motivación, ideas, percepción, actitudes, ideas, etc., son de mucha importancia. Mencionaré las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos el mayor involucramiento que provocan en el proceso investigativo. También su capacidad de ser una buena fuente de generación de ideas. Igual, pues, produce menos aversión y desconcierto al momento de contestar temas sensibles que a través de métodos tradicionales. Y en cuanto a las desventajas, podemos decir que carecen de las garantías científicas y se han valido pocas técnicas. Tratan de ser muy globales, la personalidad como un todo, por lo que encontrar criterios externos que validen esto es muy difícil. Dentro del procedimiento para aplicarse, voy a mencionar el test de Rorschach. La persona que evalúa presenta las láminas en un orden determinado a la que está siendo evaluada. En cada caso, esta debe contestar a la pregunta: ¿qué podría ser esto?, sin recibir ninguna indicación más. Posteriormente, el evaluador vuelve a mostrar cada imagen para descubrir qué aspectos de estas provocaron la respuesta. Dentro del procedimiento para aplicarse, voy a mencionar el test de Rorschach. La persona que evalúa presenta las láminas en un orden determinado a la que está siendo evaluada. En cada caso, esta debe contestar a la pregunta: ¿qué podría ser esto?, sin recibir ninguna indicación más. Posteriormente, el evaluador vuelve a mostrar cada imagen para descubrir qué aspectos de estas provocaron la respuesta. A continuación voy a mencionar un ejemplo aplicado a las ciencias jurídicas. Si las técnicas proyectivas es un catalizador que provoca la acción de lanzar hacia afuera, entonces las técnicas proyectivas es eficiente cuando se trata de llegar a la verdad dentro de una investigación del delito. Se trata de que el culpable saque todo lo que hay dentro a base de estímulos que lo proyectará a revelar los secretos. Cualquier reacción a un estímulo servirá para tomar un punto de partida dentro del proceso de un delito o de un juicio penal u otra acción dentro del marco jurídico. Hay que analizar también ese proceso interno que se está desarrollando en el sujeto cuando estamos aplicando las técnicas. En cuestión de derecho, son necesarias las técnicas de investigación porque todo veredicto debe estar sustentado por una verdad y vencido en los tribunales competentes. Esta es mi exposición y muchas gracias. Me corresponde hablar sobre la entrevista a profundidad. Y para comenzar o iniciar este tema, hablaré de los precursores. El origen de la entrevista como instrumento de investigación se remonta a la antigua Grecia, cuando el filósofo Sócrates desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. Originalmente, la entrevista como medio de recolección de información fue usada por los periodistas
que desarrollaron el método de preguntas y respuestas con la intención de trazar una historia de vida de los entrevistados. En los años 50 del siglo XX, surgió un movimiento para estudiar la entrevista como tal. Autores como Naum y José Blecher hacen aportaciones y publican textos que son la base del conocimiento técnico y teórico de la entrevista psicológica. La palabra entrevista proviene del vocablo francés entrevue, que significa verse uno al otro. Voy a mencionar algunas características de esta técnica. Puedo mencionar el primer rasgo característico que tiene la entrevista, y es ser una interacción centrada en los procesos de intersubjetividad, es decir, es una relación que al darse cara a cara involucra los rituales de interpretación o de interacción, que implica toda presentación social de la persona. El segundo elemento de la entrevista es que él plantea como exhaustiva, es decir, el encuentro debe agotar o saturar lo posible conversación sobre el tema objeto del diálogo. En este método se requiere la aplicación de varias entrevistas para lograr un contenido amplio. Los procedimientos para aplicarse, podemos decir que hay que verificar el estado del material a utilizar. También tiene que ver la presentación del entrevistador, del organismo patrocinante, del trabajo en curso y de la consigna inicial. Un ejemplo aplicado a las ciencias jurídicas, ya que la entrevista es un medio de recolección de datos e información necesaria para deliberar los casos en la autoría, proceso condenatorio. El acusado como los testigos son entrevistados por la parte demandante como por la parte demandada. La entrevista a profundidad será necesaria para dar lugar a expresar de forma sincera y coherente sobre el caso en proceso. Una ventaja de utilizar la entrevista a profundidad es que hay una mayor calidad de muestreo en comparación con otros métodos de recolección de datos. Esta es mi exposición. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de la historia de vida y el estado de arte. Pues en la historia de vida se habla acerca de la historia de vida como investigación cualitativa que busca descubrir la relación dialéctica y la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación. Por ello, sus datos provenientes de la vida cotidiana, del sentido común, de las obsesiones y reconstrucciones del individuo que efectúan para vivir y sobrevivir diariamente. Entre algunas características de las técnicas de la historia de la vida están las principales que son y que se destacan. Por ejemplo, se considera una fuente primaria, pero tiene elementos incorporados por el investigador. Es elaborada por el investigador en torno a una fuente principal, una narrativa autobiográfica o un cuestionario abierto o cerrado. También dice que el investigador planea el levantamiento de la información y la presentación. Entonces, les voy a hablar acerca de las desventajas y ventajas de su utilización. Algunas ventajas son: permite el acercamiento o el acontecido a la vida de la persona que de otra manera será casi imposible. Otra ventaja es que favorece conocer los pensamientos, los miedos, las esperanzas, los logros, las frustraciones y etcétera de quienes los han vivido. Y otra es, se obtiene información de primera mano. Algunas desventajas que tiene esta área es que los datos son anunciados verbales.
pueden haber discrepancia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Otra es una visión particular de un mundo de la vida. Un ejemplo aplicado a las ciencias jurídicas puede ser que un caso de violencia intrafamiliar se tiene que investigar desde cuándo inició el hecho. Por eso se hace entrevista a la víctima, que se relate cómo son cada una de sus días detalladamente, para poder realizar un análisis más profundo de lo que a conciencia y acontece cada día. Otra parte que a mí me corresponde es el estado del arte. Pues el estado de arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de una área específica. Sus orígenes se remontan en el año 80, época en la que se utilizaban como herramientas para recopilar y sistematizar información, especialmente en el área de las ciencias sociales. Pues también dice que esta muestra los avances más importantes que se han logrado con respecto al conocimiento de un tema. Pues este tipo de desarrollo investigativo es más común en los estudios de especialización o doctorales, puesto que implica conocimiento muy amplio sobre determinados problemas, conocimientos que el investigador lo toma varios años en obtener. Pues un gusto saludarle, licenciado. Mi tema se titula Teoría Fundamentada, creada por el científico Theory Groth. La definición de este tema se basa al diseño metodológico que representa generalmente teorías que explican un fenómeno social en un contexto natural. La teoría fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad social. Tiene sus antecedentes en el interracionalismo simbólico de Mead. Su presentación última es comprender cómo funciona en el mundo, acceder a la impresión humana. La investigación basada en la teoría fundamentada es más interpretativa que descriptiva. La gente no está presente en los discursos, pero sí en los conceptos que el investigador elabora a través de la gente que dice y hace. Utilizado el método inclusivo para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no supuesto a priori de estas otras investigaciones o de marco teórico existente. Posiblemente esta idea de tabula rasa sea la más importante de la teoría fundamentada. Obliga al investigador a desaprender todo lo aprendido y a centrarse exclusivamente en los datos. Proporciona una perspectiva nueva en la inducción. No se parte de la teoría ni de la biografía existente, sino de los datos del escenario. El análisis de los datos es un proceso de comparación constante. Conduce a la generación de los conceptos explicativos y de teoría. En este método no persigue producir teorías formales, sino más bien realizar sobre problemas muy concretos que podrán adquirir categorías superiores en medida que se da agregando a nuevos estudios de otras áreas sustanciales. Dicho de otro modo, el investigador no pretende probar sus ideas generales dadas, sino solo demostrando que son paulatibles como método de desarrollo. En 3 etapas fundamentales: la descripción, que incluye el ordenamiento conceptual, la modificación y la comparación constante, la modificación abierta, selectiva y axial, y la comparación constante con 2 de las mejores herramientas de este método. La modificación abierta en el proceso analítico, por el medio del cual identifican los conceptos y se descubren en los datos sus prioridades y se diseminizan. En la modificación selectiva es un proceso de integración y reafirmación teórica. La modificación axial permite relacionar categorías y subcategorías, se llama axial, porque
porque todo circula alrededor de un eje categórica, a la que se le asignan de manera jerárquica subcategorías. El proceso de análisis es sumamente dinámico y creativo. Se basa en dos estrategias fundamentales: el método comparativo constante, la colección de la información, la codificación y el análisis que se realiza simultáneamente, y el muestreo teórico. Seleccionan un nuevo caso en función de sus potenciales para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrolladas. El investigador está más interesado en generar teorías que en describir datos que ya están en forma de desarrollo, contribuir en el conocimiento basado en la experiencia de los propios sujetos. La obsesión por la generación de microteorías es quizás el mayor problema de este enfoque, sino que se dice fenomenológicamente. Lo cierto es que olvida a la persona en el transcurso de la investigación, que queda oculta tras una maraña de datos y conceptos elaborados por un propio investigador. La teoría fundamentada permite por olvidar el sujeto, su contexto y sus palabras. Se olvida de lo que la gente dice para preocuparse por la teoría. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención prestada. La técnica cualitativa, observación participante y no participante, para lo cual tenemos las siguientes definiciones de observación. La primera, por los autores Selkis, Jaoda y Deutz. La observación no es solamente una de las más útiles actividades de la vida diaria, es también un instrumento primordial de la investigación científica. La observación es un instrumento clave que empleado en la investigación adquiere categoría de cientificidad. La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria. Esta observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de información. La observación realizada en la investigación cualitativa es fundamentalmente naturalista, por cuanto se presenta en el contexto originario en que interactúan y participan los actores en el curso de la vida cotidiana. Esta definición es realizada por Ruiz Olabuenaga, así como también tenemos a Ezequiel Ander en el libro de técnicas de investigación social, donde manifiesta que la observación es el procedimiento empírico por excelencia para adquirir conocimientos y a la vez el más antiguo y el más moderno. Fue el procedimiento utilizado por Aristóteles para recoger buena parte de la información que nos proporciona en su libro La Política, como también la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, que nos revela los resultados de un estudio sociológico y político realizado a través de la observación atenta y perspicaz de la realidad norteamericana, por lo que fueron ellos los precursores en dicha técnica. Aino, en el 2015, manifiesta que dentro de la investigación científica la observación representa una técnica de recolección de datos muy importante y que permite un acercamiento hacia lo que se está investigando. Uno de los criterios de clasificación más usados es aquella que los divide en observación participante y no participante. La observación participante es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, que interactúa directamente con aquel o aquellos que observa. La observación participante es uno de los métodos más comunes para la recolección de datos en la investigación cualitativa. Sin embargo, es un método muy exigente, ya que requiere que el investigador cumpla ciertos requisitos para que se pueda llevar a cabo. Número 1. Requiere que el investigador se vuelva un participante en la cultura o contexto que observa. Número 2. Requiere a menudo meses o años de trabajo intenso. Número 3. El investigador necesita ser aceptado como una parte natural de la cultura en estudio, para asegurar que las observaciones son inherentes al fenómeno social investigado. Y número 4. La observación participante implica adentrarse en profundidad de situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente y estar al pendiente de los detalles de los sucesos, los inventos y las interacciones. Así como también debe cumplir ciertas características,
Y la primera es, en general, el observador participante debe buscar extraer el significado de las experiencias del grupo, estudiándolas de cada una de las perspectivas en su interior. Y número 2, el enfoque empírico de la observación participante debe dar énfasis a la participación como una oportunidad para el estudio sistemático y en profundidad de un grupo particular o actividad. Pueden distinguir dos formas de investigación participante: de participación natural, cuando el investigador pertenece al mismo grupo social que se investiga; de participación artificial, cuando el investigador se integra e interactúa con el grupo estudiado, con el objeto de realizar una investigación. El registro de la información a lo largo del trabajo de campo en las técnicas de observación, sea cual sea el tipo, se nutre esencialmente de 3 elementos. Número 1, el diario de campo, es el relato escrito de las experiencias vividas y de los hechos observados. Número 2, el cuaderno de notas, es la libreta que el observador lleva con el objeto de anotar información, datos, expresiones, opiniones de interés de la investigación para luego incorporarla de manera organizada al diario de campo. Existen 3 tipos de notas: observacionales, teóricas y metodológicas. Y número 3, mapas o diagramas de escenarios. Cuando la investigación se desarrolla en un territorio o ambiente determinado, es útil disponer o elaborar mapas con el fin de registrar la vinculación de los grupos. En el libro La observación participante como método de recolección de datos, de Barbara Kavulich, detalla ventajas y desventajas del uso de la observación participante por los siguientes autores. De Mook y Sow en 1998 revela varias ventajas de usar la observación participante. Una de ellas es que ofrece el acceso a la cultura entre bastidores. Otra, permite también una descripción ricamente detallada, así como también de describir comportamientos, intenciones, situaciones y eventos que son comprendidos por los informantes, y provee oportunidades para ver o participar en eventos no programados. De Walt y de Walt, 2002, añade que mejora la calidad de recolección e interpretación de datos y facilita el desarrollo de nuevas preguntas o hipótesis de investigación. La observación no participante supone todo lo contrario, es decir, el investigador asume un rol pasivo limitándose a registrar la información que aparece ante él, sin interacción ni implicación alguna. Evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible. Este modo de observar es muy apropiado para el estudio de reuniones, manifestaciones y asambleas. En general, para las observaciones de actividades periódicas de grupos sociales, más que para el estudio de su estructura y vida cotidiana. Se pueden distinguir 2 variantes. La observación directa es la que el observador realiza sobre el terreno, pero sin incorporarse a la vida del grupo para no modificar su comportamiento habitual. Y observación indirecta. No observa la realidad en sí misma, sino que pasa a la observación y selección de fuentes documentales, prensa, fotografías, videos y archivos. Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Carranza, pertenezco al grupo Focus y mi porcentaje de participación en esta ocasión será acerca de lo que es la investigación, acción participativa en las ciencias sociales o ciencias jurídicas. Pues se dice que un concepto de esto podría decir que es una forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En esta población se participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla. A esto es que le llamamos la investigación de acción. Existen también muchos precursores que se dice que acerca de lo que es la investigación y acción participativa. Esto puede ser a partir, se dice que después de los trabajos que tuvo Kurt Lewin en del 1846 a 1892, donde nos habla específicamente de lo que es una vertiente educativa, que se inspira en las ideas también que tiene, ideas prácticas que tiene Paulo Freire de 1974, donde nos dice que ambas vertientes de lo que es la investigación y la acción han sido aplicables y las más acertadas hasta el momento. También podríamos decir que algunas características que tienen esto, podría decir que son que se tome en cuenta el problema y las necesidades por las cuales se atraviesa el grupo de personas al cual se está investigando, con el fin de identificar los medios posibles y los medios rápidos para una solución efectiva al problema que se está investigando.
También se vincula la reflexión y la acción de este problema y también promueve la comunicación entre todos los participantes involucrados. ¿Cuáles son las ventajas de la acción y la participación? Se dice que la participación permite la educación de las respuestas desde el público a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos o de los grupos de personas que se está investigando. La participación también y la consulta, que nos permite anticiparnos a ciertas demandas que los ciudadanos tienen antes de que se cristalicen, existan reivindicaciones que puedan producir a la misma vez respuestas apresuradas del tema. También otro podría ser de las ventajas es la participación, que favorece eficazmente para la intervención pública, porque como todos tienen participación, también se dice que la participación profundiza en la democracia del tema que se está tratando y facilita la articulación social. Otra podría ser también la participación que introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales en la participación o en el ámbito de la planificación o la intervención, que esto permite orientar y gestionar de forma que esto complemente a aquellos procesos que son planificadores, que se han identificado claramente en el interés de los ciudadanos. ¿Cuáles son las desventajas de este tema? Una de las desventajas puede ser que en el tiempo hay casos que deben resolverse en menor brevedad posible y esto lleva a un proceso un poco más largo. Y en muchos casos también se dice que la información es manipulada hacia la persona que lo está investigando de una manera falsa. ¿Cuáles podrían ser estos? Según lo que yo he investigado, uno de los ejemplos podría ser que en muchas ocasiones como estudiantes de Derecho tenemos que hacer una investigación en la cual participa la comunidad determinada o un grupo determinado sobre el tema de violencia contra la mujer. Y en muchas ocasiones entrevistamos a reuniones o a personas y esas personas tienden a mentir, no hablan realmente con la realidad porque piensan que no es un problema en concreto. Ese podría ser un ejemplo. Entonces podríamos decir que ¿qué es acción u participación? Que podríamos llegar al resumen que esto es cuando existe una investigación o acción participativa, cuando existe una investigación donde hay involucrados de un grupo de personas y también ellos aportan una opinión o algo a la investigación, ya que por eso se dice que es un análisis de la realidad y de las acciones concretas, donde se busca realmente buscar algo para modificarla. Gracias.